corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer del 11 al 15. Amén, hermanos. Yo leo el 11, usted lee el 12, y así a quien le toque el versículo 15. Amén. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de equipar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños planteados, llevados a la viva por todo lo de la doctrina, por sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, puede tomar su lugar. Amén. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén, mis hermanos. Pues muy bien. Ok, esto que leímos es parte del ministerio del apóstol Pablo. Amén. Ustedes saben muy bien que en la estructura, en el canon de la Biblia, usted sabe que a partir del libro de los Romanos hasta Filemón, tenemos el claro entendimiento que fueron cartas escritas por el apóstol Pablo, enviadas a las diferentes congregaciones con la intención de ¿qué? De edificar, y en otras de establecer orden, en otras de corregir lo deficiente. Mas, sin embargo, ahorita leemos esto, que el apóstol Pablo envió la carta a la iglesia que estaba en Éfeso, y les dice esto, les dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, el versículo 11, hermanos, nos muestra o nos enseña que Dios estableció las gracias ministeriales para la iglesia. Amén. Mire, Dios no solo formó la iglesia, Cristo no solo formó la iglesia, Cristo no solo murió por la iglesia, y el Espíritu Santo no solo unió a la iglesia, sino que Dios mismo estableció gracias ministeriales para que la iglesia crezca. Amén. Ahora, lo primero que hay que entender, hermanos, es que la intención de que haya una iglesia en el mundo viene de Dios. Amén. O sea, no vaya a pensar, no piense de que es que el hermano Alex también ya se pasa de lunes hasta jueves culto todos los días. No, o sea, no piense usted que el hecho de tenerlos aquí es la intención del pastor. El hecho de que usted crezca es la intención de Dios. Amén. El hecho de que usted madure es la intención de Dios. O sea, no es que mi hermano Alex, mi hermana Jessica digan no hay que tenerlos ahí todos los días. Pues no. Cada uno tiene una propia vida también. Mas, sin embargo, ¿por qué se estableció de esta manera? Yo recuerdo que mi hermano nos compartía que cuando se reabrió todo después del COVID, le oró al Señor y el Señor puso en orden todo. Primero varones, luego mujeres, luego oración, y luego, como hoy, culto general. Amén. Entonces, esto es algo que proviene de Dios. No es de intención humana, no es de iniciativa humana, no es de que el hombre quiera. Esto es algo que Dios quiere, hermanos. Entonces, primero veamos esto. Las gracias ministeriales, hermanos, es lo que conocemos como la cobertura de la iglesia. Amén.
O sea, las gracias ministeriales que Dios ha levantado y que Dios ha establecido como apóstoles hasta los maestros son la cobertura que Dios ha puesto para la iglesia. Significa, hermanos, que usted fue cubierto por Dios. Amén. Dice la Biblia, si usted ha leído, donde dice que estaban todos dispersos, y dice que el Señor Jesucristo los vio y sintió ¿qué cosa? Que sintió compasión. Tuvo compasión de toda esa gente. ¿Por qué tuvo compasión? Porque dice que estaban como ovejas sin pastor. Entonces, hermanos, la gracia ministerial, como la del pastor, es un manto de compasión para tu vida. O sea, el pastorado para ti, que eres iglesia, que estás bajo autoridad, que estás bajo la cobertura de un pastor, el pastor sobre tu vida es la compasión de Dios para ti. Amén. Ahora, esa es la importancia de apreciar. Tal vez te diga, no, pues es que la persona no me cae. El punto no es la persona, es la gracia que trae y lo que Dios le ha dado. Y es esa gracia, hermanos, es eso que Dios ha puesto en la persona, lo que te cubre a ti. No es la persona en sí, no es la persona en sí mismo, no es su carácter en sí mismo, es la gracia de Dios en la vida del pastor que te cubre a ti. Es la gracia de Dios en la vida del evangelista que te cubre a ti. Es la gracia de Dios en la vida del maestro que te cubre a ti. De tal manera que no estés descubierto, hermanos. De tal manera que no estés, de alguna manera, sin cuidado, sin protección, sin cobertura. ¿Usted se imagina que los enemigos de Israel les hicieran guerra todo el tiempo sin que hubiera un David que los defendiera? ¿Usted se imagina a un pueblo de Israel viendo que viene el enemigo, pero que no hay nadie que está al frente para defender al pueblo? ¿Qué cree usted que hubiese pasado con el pueblo? Hubiese sido destruido, hubiese sido derrotado en muchas ocasiones. Mas sin embargo, Dios levanta a un hombre como David. ¿Por qué? Porque Dios puso a Israel bajo el cuidado de este hombre. Y era David el que salía a pelear las batallas. Entonces, hermanos, todo aquel que Dios ha levantado en una congregación para tener una gracia ministerial, para tener un don para la edificación del cuerpo, es que Dios está levantando, hermano, gente para que te cubra. Es Dios cubriéndote, es Dios cuidando de ti. Por eso le repito, la intención de una iglesia viene de Dios. La intención de tener un pueblo en esta tierra viene de Dios, hermano. Amén. Entonces la iglesia no se formó por la intención humana. No dijeron los 120, pues vamos a fundar una iglesia a ver qué pega, a ver qué sucede, a ver si funciona. No, hermanos, no. Y también es de Dios que para que la iglesia se uniera fue necesario el Espíritu Santo. Amén. Y usted y yo estamos conscientes de que el Espíritu Santo no proviene de nosotros. El Espíritu Santo viene a nosotros. Amén. Para hacernos uno con los demás. Entonces, yo quiero, hermanos, resaltar 3 cosas por las cuales es importante las gracias ministeriales sobre su vida. Amén. Y lo primero está en el versículo 12, ¿ok? En el 11 nos enseña que usted y yo tenemos cobertura. Amén, hermanos. Usted y yo tenemos cobertura. El manto de compasión de Dios se ha extendido sobre nosotros. Y el hecho de que tengamos a alguien que vele por nosotros, el hecho de que haya alguien que, hermanos, intercede por nosotros, nos aconseja, nos guía, nos instruye, hermanos, es el manto de compasión de Dios para ti y para mí. Entonces, el primer punto es, ¿cuál es la razón por la cual Dios estableció estas gracias ministeriales? Lo primero es, dice, para perfeccionar a los santos. Amén. ¿Para qué? Para perfeccionar. Esa es una de las razones por la cual Dios instituyó gracias ministeriales. Para perfeccionar a los santos. Entonces, eso significa
que usted y yo somos santos imperfectos, ¿cierto? Amén. Somos santos por elección, pero imperfectos por nuestra naturaleza, por lo adánico. Somos imperfectos. La perfección se dañó desde el principio, cuando el hombre desobedeció. Entonces, todos a partir de esa desobediencia nacimos bajo el molde de Adán. Traemos el molde adánico. Por eso Romanos capítulo 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto racional. Pero el 2 dice, y que no nos conformemos a este siglo. Entonces significa, hermanos, que usted y yo nacimos imperfectos por cuanto venimos bajo el molde de la desobediencia, del pecado. Eso es lo que nos hace imperfectos. Digamos, esa es la imperfección que Dios está quitando de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia ministerial. Por medio del maestro, por medio del evangelista, por medio del apóstol, por medio del profeta, por medio del pastor. ¿Qué es lo primero que está haciendo? Está perfeccionando a los que han sido elegidos. Es necesario perfeccionar a los que han sido apartados para Dios. Entonces, usted es santo porque Dios lo eligió. Usted es santo porque Dios lo apartó. Y usted es santo porque la presencia de Dios habita en usted. Amén. Usted es santo por eso. Usted no mire sus defectos y vaya diciendo, pues qué santo voy a ser. Porque si usted se mira a sí mismo, obviamente usted se va a decepcionar. Porque usted se conoce como es. Aquí 3 horitas de buena gente, pues no es nada. De que qué gusto verte, hermanita, te extraño, mi hermana. 3 horas no pasa nada. Digamos, no conocemos nada del otro. Mas, sin embargo, hermanos, fuera de aquí, usted conoce cómo es, usted sabe cómo es, usted sabe cómo es su carácter, usted sabe cómo es en su casa y su familia sabe cómo es usted. Mas, sin embargo, hermanos, ser santos es que Dios lo eligió a usted por encima de toda esa imperfección. Amén. Pero en la imperfección, lo que Dios, hermanos, está quitando de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos perfectos. Esa es la razón, la primera razón por la cual Dios, hermanos, estableció gracias ministeriales dentro de la iglesia. Para ser perfeccionados, para crecer, para madurar, para no quedarnos estancados, sino que es necesario el crecimiento para cada uno de nosotros. Entonces, como Dios tiene la intención de hacernos perfectos, entonces Dios va a utilizar todos los recursos que sean necesarios para que ese propósito se cumpla, para que ese propósito se logre. Entonces, hermanos, Dios te puede meter en un proceso donde al final tú digas, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. ¿Sí lo ha leído? ¿Ese texto? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Véngase a Génesis, sin perder Efesios. Génesis capítulo 41. Versículos 51 y 52. Amén. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Ahorita usted y yo lo leemos y decimos amén, algún día voy a decir eso, pero usted es consciente de todo lo que Jesús tuvo que vivir para poder llegar a este punto. Amén. O sea, hermanos, nosotros sufrimos porque nos digan aleluya. A José lo aborrecían sus hermanos. Y no solo eso,
O sea, no era un aborrecimiento que solamente sentían, ellos lo llevaron más allá, ellos lo llevaron a la acción y dijeron vamos a matar a José. Pero Dios, librando a José por medio de su hermano, dijo no lo maten, mejor métanlo en la cisterna y luego vemos qué hacemos con el muchacho. Y entonces lo metieron en la cisterna y luego pasa la compañía de los ismaelitas y lo venden como esclavo. Esa es la evidencia que aborrecían a su hermano, que lo vendieron como esclavo. Y luego llega a Egipto y lo compra Potifar. Y allí en la casa de Potifar Dios prospera todo lo que José estaba haciendo. Pero la esposa de Potifar quiso dormir con José, pero él huyó. Él huyó de la tentación. No dijo, como Dios está conmigo, yo la voy a vencer. No, él huyó. José huyó, hermanos. A veces nosotros solitos nos entregamos, nos dejamos ir a esto, pero José no, José huyó. José huyó de lo que la mujer de Potifar quería hacer. Incluso José dijo, tu esposo ha sido bueno conmigo y todo lo he puesto en mi mano, todo cuanto tiene, yo lo gobierno, solamente me reservó a ti. ¿Cómo entonces yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? A José le importaba pecar contra Dios. Eso era lo que José no quería ofender a Dios. Y entonces lo meten a la cárcel por difamación. Se le levantaron un falso. Y José fue metido a la cárcel por eso. Pero aunque José estaba en la cárcel por una difamación, yo estoy seguro que José estaba tranquilo, porque sabía que no había ofendido a Dios, que no había pecado contra él. Entonces lo meten a la cárcel y tiempo después llega el copero y el panadero, les interpreta un sueño, a uno lo matan y a otro lo restituyen a su puesto. Después de eso pasaron 2 años hasta que el copero se acordó de, bueno, digo, sí es cierto, hay uno ahí en la cárcel que revela los sueños. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces se acordó el copero, le habló al rey y entonces, hermanos, sacaron a José de la cárcel. Le reveló el sueño a Faraón y Faraón lo puso como gobernador. Entonces, hermanos, y estando en la posición de gobernador, lo pusieron en este cargo y le dieron una mujer por esposa. Y ahí entonces fue que cuando José tuvo sus 2 hijos, le puso Manasés y en el otro le puso Efraín. Ahora, yo quiero que se comprenda esto, hermanos. En Efesios leemos que dice que Dios puso la cobertura en la iglesia como las gracias ministeriales para perfeccionarnos. El hecho de hacernos de perfeccionarnos o de hacernos perfectos está diciendo que es Dios quien nos quiere llevar a madurar, que es Dios quien nos está empujando a crecer. Entonces, de todo lo que José pasó, dice la Biblia, pero Dios estaba con José. Usted puede entender que meten a José en la cárcel injustamente, pero dice, pero Dios estaba con José. Y si Dios estaba con José, ¿por qué no lo libró de la cárcel? ¿Por qué Dios no vengó la injusticia con José? ¿Por qué Dios lo permitió? Hermano, porque todo eso era necesario para que José llegase a donde Dios lo quería llevar. Usted comprende los 2 sueños que José tuvo, las espigas y las estrellas. Dios tenía un plan con este muchacho. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó? Desde que fue vendido hasta que lo pusieron como gobernador, pasaron 13 años, hermanos. Cuando José fue vendido tenía 17. Y cuando lo pusieron como gobernador tenía 30 años. 13 años fuera de casa. 13 años lejos de su padre. 13 años viviendo como extranjero en tierra ajena. 13 años padeciendo por todo eso. Y al final, hermanos, esto es lo que yo puedo ver, cómo estos hombres nunca se quejaron contra Dios, y al contrario, glorificaban a Dios por todo lo que pasaba. Y al final José pudo decir, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Para nosotros este texto puede ser algo motivador, algo bonito, algo bueno,
Pero si entendemos todo el proceso que tuvo que pasar para que José pudiera decir, Dios me hizo fructificar, hermanos, usted y yo debemos de entender que todo lo que nos pasa es plan de Dios, para que dejemos de darle la gloria al diablo. Porque muchas veces, ¿por qué no fuiste al culto? No, es que el diablo no quisiera. Todo es por el, hermanos, ya estamos dándole más reconocimiento al diablo y quitándosela a Dios. Pero estos hombres, Sara era estéril y decía, ya viste que Jehová me hizo estéril. No digo es que el diablo no quiere que tenga hijos porque seguro hay un plan enorme con él. Digo, si no puedo tener hijos es porque Dios me hizo estéril. Cuando el pueblo de Israel era entregado en manos de los enemigos, ¿qué decían? Jehová nos entregó. Estos hombres, hermanos, así eran. Ahora, de toda la vida de José, yo no sé si José se quejó alguna vez, la Biblia no lo registra. No dice que se haya quejado contra Dios, no dice que le haya reclamado a Dios que por qué, Señor, por qué me aborrece, por qué soy esclavo, por qué me difama, por qué estoy en la cárcel, por qué. No leo a un José así. ¿Qué lo hace diferente a él de nosotros? Si Dios es el mismo. Si Dios es el mismo, de ese tiempo a hoy, ¿qué hace diferente a José de nosotros? A nosotros nos dicen o nos hacen algo y ya estamos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Empezamos con la queja. Nosotros somos más así. En lugar de darle gloria a Dios y reconocer a Dios, Señor, gracias porque no sé qué es lo que estás haciendo, pero aquí está mi vida, Dios. Miren, cuando los hermanos de José fueron a Egipto a comprar grano y José los empezó a hablar como que ásperamente, así como que golpeado, ellos decían, ciertamente Dios nos ha hecho esto. Que les pusieron el dinero en los costales y cuando ellos lo abrieron dice que se les sobresaltó el corazón porque ellos no querían tener problemas con Faraón, con el gobernador, para que no les fuera a venir algo mal. Mas sin embargo ellos decían, ciertamente pecamos contra nuestro hermano, acordándose de José después de 13 años. Ellos decían, ciertamente nuestro mal nos ha alcanzado y hemos pecado contra Dios y hemos ofendido a Dios y Dios es quien ha hecho esto. Hermanos, estos hombres siempre reconocieron a Dios en todo lo que les pasó. Siempre. Nunca dijeron, fue el diablo. Nunca dijeron, pues, creo que es un castigo de Dios, ¿no? Entonces Dios, hermanos, volviendo al libro de Efesios, entendemos esto. Si el propósito de Dios es perfeccionarnos, hermanos, Dios nos va a meter en procesos en donde ni nos va a dar explicaciones de qué es lo que va a pasar. Solo al final usted y yo vamos a poder entender. Platicaba con un hermano y le decía, imagínate, hermano, que Dios nos explicara, o sea, ya nos dijo a dónde vamos a llegar, pero ahora si Dios nos explicara qué es todo lo que tiene que hacer, buscaríamos atajos, buscaríamos la manera de sufrir menos y la manera de llegar más rápido. Por eso Dios, cuando le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra y yo te mostraré, dice que Abraham salió y se fue. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero nosotros no, Señor, confírmame a dónde voy, cómo le hago. Señor, ¿quién me espera allá? ¿Me van a recibir o voy a estar solo? Nosotros somos como que tratamos de asegurarnos, pero estos hombres no. Entonces, hermanos, Dios te va a meter en procesos donde no va a explicar ni va a decir, ¿sabes qué? Mira, te voy a hacer así, te voy a hacer así. Simplemente dice, quiero lograr esto y ya. Porque el fin de Dios es perfeccionarnos. El fin de Dios es hacernos crecer. El fin de Dios es hacernos, hermanos, maduros. Llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, si Dios usa las gracias para perfeccionarnos a nosotros, entonces para que usted pueda ejercer un cargo, para que usted pueda ejercer un ministerio, usted tiene que ser procesado.
tiene que ser procesado su carácter, tiene que ser procesado sus emociones, tiene que ser procesado su corazón, para que entonces Dios pueda usarte en algo donde Él te va a poner. Por ejemplo, para que Dios usara a José como gobernador de Egipto, Dios lo tuvo que sacar de su casa primero. Dios lo tuvo que sacar. Dios lo tuvo que sacar de ahí. Imagínense que Dios le dijera a José: te voy a hacer gobernador de Egipto, pero te tienes que salir de la casa. ¿Usted cree que José hubiera querido salir sabiendo que es el consentido, el que le hace la túnica de colores, el que le da lo mejor al que aman? Porque es lo que decía la Biblia. Jacob tenía muchos hijos, dice, pero que amaba a José. Entonces, cuando leí eso, digo, muy probablemente hayan tenido razón los hermanos en odiar a José. Porque, pues, imagínense, el papá es el que hacía la diferencia. A veces los problemas entre los hermanos se causan por ciertas preferencias de los padres. A veces los padres dicen: no, yo a todos mis hijos los quiero igual, pero no. No siempre es así. A veces el que se porta bien, ahí está. Y no pasa nada, pero el que se porta mal, ese es el dolor de cabeza. Que saca acá las guerras, el que le da más atención. Y es necesario darle más atención. Pero por esa causa luego el hijo que no hace nada dice: ahora, que a mí ni caso me hace. Se empieza a portar mal para llamar la atención también, porque quiere lo mismo. Entonces esa diferencia que Jacob marcó, eso fue lo que ocasionó en el corazón de los hijos el desprecio hacia José. Y encima los sueños. Dice que le aborrecieron más cuando José le predicaba el sueño. Yo supongo que José sabía que lo odiaban, pero dice: ¿qué creen? Soñé otra cosa. Es como cuando tienes una herida que como cuando ofendes a alguien y sabes que es enojón. Hermano, ¿qué tienes? ¿Está bien? Es algo parecido. Pero el punto es, hermanos, llevarnos a la perfección. Si Dios le ha dicho a José: salte de ahí y te voy a llevar a Egipto, pero te van a meter como esclavo, te van a difamar, te van a meter a la cárcel, van a pasar 13 años así, hasta que el propósito se cumpla. José diría: no, mejor espérate a que cumpla 30 y luego me llevas. Nosotros quisiéramos evitar los procesos y el tiempo de Dios. Quisiéramos que ya mañana fuéramos como Cristo, ¿cierto? Ya queremos ser como Jesús, ¿no? Ya mañana nos levantamos y ya somos como Él. Pero no, hermanos. Eso sería bonito, pero eso va a suceder en el día de la glorificación. Amén. Así nos van a glorificar. Toda imperfección que necesite, así, hermanos. La glorificación va a ser así. Amén. Entonces, dice así: el propósito, perfeccionar a los santos. Ahora, hermanos, usted necesita entender esto. Usted necesita de las 5 gracias. No puede ligar su corazón a una sola. No puede decir: no, es que yo sin el pastor no puedo vivir. No, hermanos. Usted necesita las gracias que Dios ha puesto en la iglesia. Su pastor José tiene una gracia. Nuestro pastor Cecilio tiene otra gracia. Mi hermana Jessica, cuando enseña la palabra, tiene una gracia. Cada uno tiene una gracia diferente. Necesitamos esas gracias. Las necesitamos. Pero no podemos ligar el corazón solamente a una gracia y decir: no. Si el pastor no predica, no voy. Pero va a estar la hermana Jessica, sí, pero no. Si el pastor no va, yo no voy. O si va a ir a la iglesia, hermano, va a llegar el pastor Cecilio. Si no va pastor, yo no voy. No, hermano, no cometa el error de ligar su corazón a una sola gracia. Porque entonces usted se va a quedar allá porque el pastor que a ustedes les gusta no llegó, y usted se va a perder de lo que Dios le quiso dar ese día. Y eso, hermanos, es causa de que lo que Dios le quiso santificar ese día ya no va a suceder. Porque ¿qué sabe usted? Si Dios va a volver a enviar la palabra solo porque usted no vino.
No ligue su corazón a una sola gracia. No ligue el corazón. Es verdad, algunos exponen la palabra bien bonito y wow, se entiende. Y otros dicen, ay, estuve poniendo atención para que le cacharan. Y eso es bueno porque así puso atención. Para cachar el mensaje. Pero hermanos, todos necesitamos las gracias. Entonces, no puede ligar el corazón a una sola gracia, hermanos. Usted necesita tanto la gracia del pastor como la del maestro. Necesita la del evangelista como la del profeta. Necesitamos todas esas gracias. Por esa razón Dios las puso. Amén. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, todo aquel que ha sido llamado para ejercer cargo o un ministerio necesita ser procesado. Por eso la Biblia nos enseña que no se ponga un neófito, digamos alguien nuevo, alguien que no conoce, alguien que no sabe, sino que alguien que está comenzando. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito o la intención de no poner un neófito? ¿Por hacerlo menos? ¿Por menospreciarlo? No, hermanos, la intención de no poner un neófito es para que no se pierda, es para que no se envanezca el corazón de ese hombre, de esa persona, que al ver cómo todo funciona, cómo todo fluye, diga, wow, cómo Dios me usa, y su corazón sea parte de Dios. Entonces la razón de no poner a un neófito es para que el corazón no se envanezca. Por esa razón Dios dice, no pongan a un bebito, o no pongan a un ignorante, sino que dice, no lo pongan para que el corazón no se envanezca, no se enorgullezca. Ese es el propósito. Por esa razón, hermanos, Dios perfecciona a los santos, los procesa, los hace madurar para que entonces puedan ejercer una obra ministerial, porque es necesario. Imagínense si en la condición que estamos ahorita Dios nos pusiera al frente, no sé, de una congregación, ¿qué haríamos? Haríamos, pastor, ¿qué hago? Pastor de aquí, pastor, y luego si no vienen los discipulados, Entonces, hermanos, Dios organiza todo con la intención de que usted y yo crezcamos y maduremos para ser usados por Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la importancia de perfeccionar a los santos? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Toda gracia ministerial y todo don dado por Dios tiene la intención de edificar el cuerpo, hermanos. O sea, Dios no da un don para dividir el cuerpo. Dios no da una gracia ministerial para dividir un cuerpo, sino que Dios da las gracias ministeriales ¿para qué? Para edificar, para hacer crecer el cuerpo de Dios. Esa es la razón por la cual Dios, hermanos, procesa al ministro. Decía un pastor, para que Dios dé un mensaje, primero sacrifica al mensajero. Porque el mensajero te va a hablar de la intención de Dios, no de su corazón. Pues esa es la razón por la cual todo ministro tiene que ser procesado. ¿Por qué? Porque Dios me va a usar a mí para edificarlo a usted. Y si yo, por ejemplo, veo, no sé, a lo mejor usted una mala cara, pero como ya Dios me procesó, ya sé qué voy a hacer ahí. Usted me hace mala cara, yo también, no. Pues no llegamos a ningún lado. Ni usted crece, ni yo tampoco. Entonces nos estancamos los dos. Por eso es que Dios, hermanos, procesa a unos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, esa es la razón, la primera razón por la cual Dios instituyó gracias ministeriales en la iglesia. La segunda razón, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, hermanos, la importancia de los discipulados. Usted recuerda que en la gran comisión, lo primero que Dios dijo es, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La primera parte de la gran comisión es esa: predica el evangelio, háblale a la gente, anúnciale que sus pecados han sido perdonados. Pero la segunda parte de la comisión es bautízalos y luego enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso es lo que se llama discipular.
Amén. Entonces, hermanos, si en la congregación se han establecido discipulados, pero usted no participa de ellos, entonces, hermanos, Dios va a estar hablando, Dios va a estar enseñando, y usted va a decir: ¿yo por qué no crezco? Porque no venimos, porque no somos parte del discipulado. ¿Por qué? Porque a veces preferimos los cultos generales, pero los discipulados como que pues nada más van 2, ¿para qué voy? Para que sean 3. ¿Sí me explico? O sea, Dios, hermanos, estableció la gracia ministerial para usted, para que como iglesia crezca, pero usted es responsable de su propio crecimiento. O sea, usted no puede decir: si no va mi hermana, yo tampoco voy. O nada más porque van 2, pues yo tampoco voy. ¿Para qué? Nada más somos 2. Hermanos, usted no puede limitar su crecimiento a la cantidad de hermanos o hermanas que asistan al discipulado. Si usted se fija en la cantidad, usted se va a limitar y usted no va a crecer, y así van a pasar los años y usted va a seguir igual. Y entonces el propósito y el plan de Dios por el cual levantó a un maestro para enseñarle no se está cumpliendo en su vida. Y entonces, si Dios pone los discipulados y se establece en la congregación para que usted crezca, pero usted no viene, hermano, entonces solamente va a crecer aquel que está aquí, sea 1, sea 2. Él va a crecer, ella va a crecer. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos están tomando en cuenta lo que Dios ha hecho. O sea, si usted comprende que el maestro fue puesto por Dios, entonces usted va a apreciar lo que Dios está haciendo y va a estar aquí. Por eso le decía hace ratito: no puede usted ligar el corazón a una sola gracia. O sea, no importa, hermano, quién esté aquí enfrente. Si lo que le está hablando es la verdad, eso es lo que importa. Porque esa verdad es lo que te va a ayudar a crecer. Esa verdad es lo que te va a santificar. Esa verdad es lo que te va a hacer madurar, hermano. Entonces, el propósito dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Entonces, es necesario ser instruidos. ¿Para qué? Para que todos hablemos la misma cosa. Entonces, para que no andemos enseñando y diciendo: ayúdate que yo te ayudaré. Porque luego, así, por nuestra falta de conocimiento de las Escrituras, empezamos a decir cuánta cosa no está escrita y le añadimos. Pero eso es precisamente, hermanos, los errores que Dios no quiere que cometamos. Por eso Dios instituye discipulados en la congregación, aparte para su crecimiento, pero también porque es parte de la comisión, de la gran comisión. La razón de los discipulados es, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Digamos que el propósito es que usted y yo seamos uno en la fe, seamos uno en el conocimiento de Dios. Esa es la importancia de estar aquí, hermanos, de ser instruido, de ser discipulado. Amén. Amén. Mire, primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 10. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice así: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ok? Entonces, Pablo le habla a los corintios, y usted sabe la condición de la iglesia cómo estaba. Estaban divididos. Porque uno decía: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y ahí estaban peleándose. Y entonces el apóstol les escribe: hermanos, y miren, yo escuchaba a un predicador hace poquito. El término les ruego, decía este predicador, no es un ruego del apóstol, este es un ruego de Dios. Pues les ruego, pues, hermanos, este es un ruego de Dios. Si usted cree que la palabra es de Dios, entonces usted va a creer que el ruego que está aquí es un ruego de Dios para nosotros. Que dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes dos visiones diferentes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿cuál es el punto? Es el que hablen todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, aún en los dones, la iglesia de Corintios estaban peleados, estaban divididos. Por eso el apóstol Pablo, cuando envió la carta a Corintios, decía: solo porque no soy oreja, no soy del cuerpo; porque no soy ojo, no soy del cuerpo; porque no soy mano, no soy del cuerpo. Entonces, digamos, si la boca es importante, pero como esta no es boca, entonces esta no es del cuerpo. No, también es del cuerpo. Entonces, digamos que el que hacía todo, el que hacía milagros por el don de milagros, no es más importante que el que tiene el don de servicio, porque todos son parte del cuerpo. Porque el que tiene el don de milagros edifica el cuerpo, pero el que tiene el don de servicio también. Por eso los da Dios. Pero el punto, hermanos, de ser instruidos, de ser enseñados, de ser discipulados, es que lleguemos al punto de hablar una misma cosa a todos. Que seamos enseñados para que cuando a usted le toque enseñar, no enseñe algo totalmente diferente. ¿Se acuerdan lo que Pablo le recomienda a uno de los que estaban con él? Le dijo que enseñara la palabra tal y como le fue enseñado a él. Entonces, hermanos, para que Pablo pudiera haber dado esa instrucción, es porque ese hombre estuvo con Pablo y le enseñó la palabra directamente. Y así como él la recibió, dice Pablo: no le cambies ni le alteres, enséñale así como yo te lo enseñé a ti, sin filosofías, dice, sin huecas sutilezas, sin filosofías humanas. No le metas, no le alteres a la palabra, no le metas a la palabra. ¿Por qué? Porque entonces ya no estás enseñando la palabra tal y como se te fue enseñada a ti, y no estás siendo un buen ministro de la palabra. Cuando enseñamos la palabra de manera adulterada, hermanos, estamos usando mal la palabra. Somos malos administradores de la palabra. Cuando le metemos y le añadimos algo que no dice la Biblia, bueno, pero yo pienso, supongo, creo que pudo haber sido eso. Eso se escucha bien, pero eso no es la verdad. Dijeron por ahí: si la Biblia no lo dice, ¿para qué lo decimos? Y si la Biblia lo habla, no callemos. Hay que decirlo también. Entonces, hermanos, Pablo le ruega a la iglesia de Corintios, dice: hablen todos una misma cosa. Digamos, Pablo está diciendo: sean uno, no estén divididos. Cristo no está dividido, les decía Pablo. Cristo no está dividido. O sea, ¿acaso yo morí por ustedes? Pablo, Apolo murió por ustedes, Cefas murió por ustedes. No, Cristo fue el que entregó su vida, Cristo fue el que murió. Entonces, que si Cristo no está dividido, entonces el cuerpo tampoco. Amén. Por eso, hermanos, la importancia de que usted sea instruido y sea discipulado. Por eso Dios puso a alguien para enseñarle, para que usted hable la misma cosa, para que usted y yo hablemos lo mismo, sintamos lo mismo, no haya división. No vaya usted a decir que primero fue el huevo y yo digo: no, fue la gallina. Y al ratito hablamos una doctrina de eso, y aquí los que fue el huevo y aquí los que fue la gallina. ¿Por qué? Porque no estamos hablando lo mismo. Amén. Filipenses capítulo 2. Versículo 2. Amén. Dice así: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén.
Ahora, ¿por qué Pablo decía completen mi gozo, sintiendo lo mismo, siendo uno mismo, estando unánimes? Hermanos, porque la división aflige. O sea, la división, hermanos, no solamente trae problemas al pueblo, sino que aflige a aquel que está al frente. O sea, cuando se causa división, hermanos, entonces ahora el que va al frente tiene que conciliar las dos partes. Ahí está buscando, no, mira hermanos, es que es así, hermanitos, es que es esto, mira hermano, que sí, mira hermana, que sabe. Buscando que seamos uno. Por eso Pablo decía, completen mi gozo. Sientan una misma cosa, tengan el mismo amor, sean unidos, sientan una misma cosa. Aún Pablo, hermanos, buscaba siempre la unidad de la iglesia. Pablo siempre buscaba la unidad del cuerpo. Por eso a los corintios les dice, sientan una misma cosa, porque Cristo no está dividido. Pablo no murió por ustedes, Apolo no murió por ustedes, Cefas no murió por ustedes para que digan, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Pablo decía, el que murió fue Cristo y ese es uno nada más. Y no está dividido. Pero si usted y yo no somos instruidos, hermanos, podemos llegar al punto de enseñar algo que no es verdad. Si usted quiere caminar de acuerdo a la verdad de ciudad de refugio, usted tiene que ser instruido en la verdad de ciudad de refugio, para que te enseñe otra cosa. Esa es la importancia, hermanos, de que no falte estar a sus discipulados. Como dijera Pablo, les rogamos que no falte. Asista, venga, busque de Dios. Amén, hermanos. Amén. Volvemos a Efesios capítulo 4. En el 13. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el punto? Llegar a la perfección, hermanos, a la estatura de Cristo. Esa es la importancia, hermanos. El discipulado no consiste en que solamente usted tome una serie de temas, textos bíblicos y ya cierra la libreta, se va a su casa y así hasta el siguiente lunes, hasta el siguiente martes, hasta el siguiente jueves, domingo. No, hermanos. El discipulado consiste en el hecho de que usted ponga en práctica todo lo que le ha sido enseñado. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, después de que le dijo, bautícenlos, dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero eso de enseñándoles, no es solamente, mira, así no se hace bonito, Jesús dijo esto, sí, pero yo lo voy a hacer. ¿Sí me explico? O sea, yo lo estoy haciendo para entonces enseñarle a mi hermano. Si Jesús, por ejemplo, me dijo que si me hieren en una mejilla, yo ponga la otra, pues como te voy a discipular, manito, yo necesito asegurarme que tú obedezcas. Eso es discipular. Y no porque el maestro sea más, sino porque, hermanos, le digo, ya Dios procesó al ministro, ya Dios procesó al que está enfrente. Imagínense que con José llegara alguien, no sé, de otra tierra y dijera, es que mis hermanos me odian. ¿Qué haría José? José entendería, Señor, porque fue procesado en eso. Que llegara alguien y dijera, no, es que me levantaron un falso, me difamaron y ahora me quieren echar a la cárcel. ¿Qué diría José? Ve a la cárcel y deja que Dios pelee por ti. Ve a la cárcel y confía en Dios. Es como decir, no te defiendas, deja que sea Dios quien lo haga. Porque José no se defendió, ¿cierto? Él cumplió el tiempo. Ni buscó abogado, ni apeló al juez. Simplemente esperó en la cárcel el tiempo de Dios. Ya a su tiempo Dios lo sacó de ahí. Entonces es lo mismo, hermanos. Entonces cuando alguien ya es procesado, entonces, hermanos, está capacitado para enseñar, para discipular a alguien. Pero tomarlo como discípulo es, bueno, ahora yo te voy a enseñar, hermano, a que guardes lo que Jesús mandó. ¿Te ofendieron?
perdona. Es lo que dice la Biblia. ¿Te lastimaron? ¿Te ultrajaron? Ora por ellos. ¿Hablan mal de ti? Ora por esa persona. ¿Te difaman? Perdónale. ¿Te robaron? Mira, déjalo así. No pelees. No demandes. Porque eso no es lo que Cristo haría. Hermanos, si Dios nos ha elegido a nosotros para hacer luz en esta tierra, usted y yo no podemos esperar recibir de allá afuera lo que usted y yo necesitamos dar. Pues usted no puede esperar luz allá si la luz está aquí. ¿Amén? Mire, esto es como las lámparas recargables. Usted la conecta y ya que se llenó, ahora sí, vete a alumbrar. Así somos usted y yo. Cada vez que somos discipulados, así es cada vez que usted y yo asistimos a la iglesia y Dios nos da una palabra. Así es cada vez que usted y yo oramos y tenemos comunión con el Señor y nos llenamos de Él. Es como recargarnos para ir a alumbrar allá donde se necesita. Entonces, si aquel, por ejemplo, que difamaron, si aquel que, por ejemplo, le robaron, o aquella persona, por ejemplo, que lo ultrajaron, reacciona de acuerdo a su naturaleza, entonces usted y yo estamos llamados para ser diferente a ellos. Pero eso se logra, hermano, cuando usted es discipulado. Eso se logra cuando usted es instruido. Y es ahí donde entra la labor del que enseña, la labor del maestro. Porque para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer, si no leemos, entonces necesitamos a que nos instruya. Amén. Necesitamos al maestro, porque por algo Dios lo puso. Necesitamos al pastor que pastoree, porque pastoree nuestra vida, que venga por nosotros, que está ahí para aconsejarnos, para guiarnos, para decirnos, hermanito, mira, no es así. Usted necesita el agua fresca que el evangelista trae, que le habla del perdón de sus pecados, que le habla de la sangre que está a su favor. Necesita usted la boca del profeta que Dios usa para decirte, eso no está bien, eso no es correcto. Se necesita el fundamento que el apóstol pone para que la fe sea firme y no caiga. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos todo esto. Mire, la intención de Dios no es fastidiarnos con temas ni con tantos días de culto. La intención de Dios es llevarnos a la estatura de Él. ¿Qué dice la Biblia? Que la iglesia primitiva, ¿cada cuánto tenían culto? ¿Cuánto? Diario. Dice que ellos todos los días tenían el culto de todos los días. Ellos perseveraban en la oración, en la doctrina, en la enseñanza, en el partimiento del pan, en la comunión. Toda la iglesia, hermanos, perseveraba en eso. Y dice, y era todos los días. Ahora la pregunta, ¿no tenían cosas que hacer? Sí, tenían sus cositas también. Por eso se llama perseverar, hermanos. Que tú perseveras cuando anhelas algo. Perseverar es eso, es anhelar una cosa. Anhelas crecer en Cristo, perseveras en la enseñanza. Perseveras y dices, hermana, sí estuvo bonito el tema, pero yo siento que me hace falta más. No hay un tiempo disponible ahí que me pueda atender solo a mí. No sé, hermanos, el que anhela, quiere y desea, busca. Ya la hermana, el pastor decir, pues mira, hermanita, ahorita no podemos. De momento, con el tiempo del servicio está bien, pero sí. Pero si ellos pueden, sí, hermana, mire, venga a hacer tal día, tal hora. Nuestro tiempo de enseñanza. Pero, hermano, si la iglesia primitiva perseveraba todos los días, entonces dice Dios que Él era el que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por eso, como le dije al principio, la intención de una iglesia
fue de Dios, porque Él era el que añadía a la iglesia, Él era el que hacía crecer a la iglesia. Amén. Entonces todo proviene de Dios. Miren, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El tercer punto por el cual Dios estableció las gracias es para que dejemos de ser niños, hermanos. Amén. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. Un niño es fluctuante. Digamos, un niño es inestable. Un niño, por ejemplo, espiritual, no tiene una convicción acá, no tiene algo firme aquí. Ahorita le dice amén a una cosa y al ratito que siempre no. Que sí, está la Trinidad, y al ratito no, es que nada más es uno. Que no, porque al ratito que solo Jehová. Entonces, el que es niño, hermanos, el que es niño no tiene un fundamento firme, no tiene una base sólida. Por eso dice que el niño es fluctuante. Así es el niño. Por ejemplo, tal vez aquí no, pero hay padres que luego a los niños les enseñan y les dicen, no, que en Navidad Santa Claus viene. Y el niño crece creyendo que Santa Claus es real. Pero si llega alguien más y dice, no, Santa Claus es tu papá, ¿qué va a pasar con el niño? Si hacia el niño le dijeron que Santa Claus viene en un trineo y baja así con los renos y toda la cosa, que se mete por la chimenea y eso, el niño va a decir, no, mira, Santa Claus viene así. Va a decir lo que le enseñaron. Pero el otro, no, hombre, no es cierto, nada más lo inventó tu papá, pero él es Santa Claus. Entonces, como es niño, entonces eso que le enseñaron de Santa Claus empieza a tambalear. Entonces va a empezar a dudar si es cierto o no. Y así cualquier cosa que al niño se le enseña, hermanos, como no hay un fundamento firme por cuanto es niño, entonces es muy normal o muy normal así, que sea tambaleante en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus acciones. Es muy normal por cuanto es niño. Porque ahorita el niño te dice que sí algo y al ratito te dice que no. Te cree una cosa y después dice que no. Así es el niño. Y Dios no quiere que usted y yo seamos niños. Amén. Ahora, el ser niño no es cuestión de tiempo, hermano. Naturalmente sí. Usted y yo ya no somos niños. Somos jóvenes. Amén. Dígalo con fe. Entonces, hermanos, el niño es fluctuante. Miren, véngase a primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 1. Amén. Dice así: de manera que yo, está hablando el apóstol Pablo, dice, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Versículo 3.
porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Un niño espiritual es carnal, tiene actitudes carnales, echa pleito, no le gustan las llamadas de atención, se enoja si le dicen algo, deja de venir por unos días porque ya hace berrinche, ¿cierto? El niño que no le dan lo que quiere, hace berrinche. Amén. Ahora, naturalmente, el niño consigue las cosas con berrinche, pero aquí en Cristo no, hermanos. Amén. Miren, usted y yo podemos hacer berrinches, pero Dios nos va a dar lo que queremos, aunque pataleemos. Y digamos, no, pues, no voy a ir a la iglesia. Dijera Dios, pues no me haces un favor a mí. O sea, si ustedes y yo creemos que venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios, pues vamos bien perdidos. Porque no es así, hermanos. Venir a la iglesia no es hacerle un favor a Dios. De verdad. Cantar alabanzas no es hacerle un favor a Dios. Que vengamos y hablamos la Biblia no es hacerle un favor a Dios. Vean, hermanos, Pablo dice, yo quise hablarles como espirituales, porque el punto de una iglesia es que crezca, que madure, que llegue al punto de ser espiritual. Y no comprendamos la intención de espiritual como gente que ya casi vuela ni toca el piso, no, hermanos. Un espiritual es una persona, por ejemplo, que ha madurado en sus emociones, que ha madurado, por ejemplo, en su carácter. Una persona espiritual es aquella que ya no vive en su carne, que ya no anda de manera carnal, que si lo corrigen, sabe tomar la corrección con madurez. Mire, ¿por qué cree usted que Pablo le encomienda al espiritual restaurar a su hermano que peca? Porque el carnal sería como un hacha, hermano. Ven el árbol tirado y hacen leña. Por eso el apóstol Pablo le encomienda al espiritual restaurar a su hermano que ha caído, que ha pecado, porque el carnal no puede. El carnal ve a su hermano pecar y dice, y eso que es cristiano, mira, manita, te voy a contar algo solo para que ores, mira. Y empiezan a desnudar a su hermano. El carnal es así. El carnal no restaura a su hermano, al contrario, lo juzga, lo pisa, hace leña de él. Pero da testimonio para que oren por el hermano. Ese es un carnal, hermanos. Que vi al hermano tal por allá, pero lo empezamos a juzgar, lo empezamos a criticar al pobre hermano. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le encarga al espiritual restaurar a su hermano? Porque simplemente, hermanos, el carnal no podría. El carnal no podría restaurar a nadie. El carnal te puede decir, sí, no te preocupes, pero ya te dañó la conciencia. Ya no te va a ver igual. Te puede decir, sí, no pasa nada. A todos nos pasa, ¿no? Sí, pero ya se dañó aquí. Y ya no te va a ver de la misma manera, ni te va a tomar el consejo, porque se le dañó la conciencia. Entonces, dice Pablo, yo les quise hablar a ustedes como espirituales, les quise hablar como a gente madura, les quise hablar como a gente que ya digiere la vianda, les quise hablar a gente que ya digiere temas más profundos, les quise hablar como gente, por ejemplo, que es más madura, que si se equivoca sabe reconocer, no dice sí pues, pero fue culpa de él. El inmaduro es así. El inmaduro es sí, cierto, sí, pero es que la hermana me hizo de enojar. Ese me hizo de enojar, es que sí soy enojón, pues es culpa de ella. ¿Sí me explico? O sea, para el carnal es como que pues todos tienen la culpa menos él.
Pero el espiritual no, el espiritual sabe reconocer cuando se equivocó. Es maduro para entender sus errores. Así que, embargo, hermanos, Pablo le dice a la iglesia: yo no les puedo hablar como a niños, les di a beber leche y no vianda. Digamos que el apóstol Pablo les quería dar comida más sólida a esta iglesia, pero como no eran capaces debido a sus actitudes y sus comportamientos de niño, entonces el apóstol Pablo cambió la vianda por leche. Y por esa razón, hermanos, es que entonces el apóstol Pablo le dice: no eran capaces de recibir la vianda, ni son capaces todavía. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado? No lo sé, no le voy a inventar una cifra, que si no, esta iglesia tenía 35 años, no sé cuánto tiempo llevaba la iglesia, pero de acuerdo a este texto, ya era para que la iglesia fuera madura. Y de acuerdo al contexto bíblico, un discípulo se forma en un año. Amén. El discípulo en un año, miren, está listo y puesto. Pero si ya pasó un año y todavía no estamos listos, ¿qué creen? Que todavía hay que tomar leche y no vianda. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, todavía somos niños. Y la intención de Dios, hermano, por el cual te dio a alguien para instruirte, es para que dejemos de ser niños, para que no seamos niños que somos muy susceptibles a ser engañados. Somos muy fáciles de ser engañados si somos niños. Usted ve, por ejemplo, a una persona adulta que le ofrece un dulce a un niño, el niño va detrás del dulce. No sabe que hay un peligro, no sabe que se lo pueden robar, no sabe que le pueden hacer daño. Él simplemente va detrás del dulce porque eso es lo que quiere. Va siguiendo lo que quiere. Lo mismo es el niño. Si el niño no madura aquí, entonces el niño va a ir a donde va a escuchar lo que quiere y va a ir detrás de lo que quiere. Porque a mí me gusta el dulce, me gusta lo suave, no me fuerte porque yo soy sensible. En Cristo te amacizas o te amacizas. Porque Dios no quiere que seamos niños. Amén. Entonces dice: porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Esa es la evidencia de un niño. La evidencia de que hay niños en la iglesia es que hay celos, son contenciosos, o sea que echan pleito, y hay disensiones también. Miren, allá en la iglesia de donde yo vengo, había un hermano que era el diácono de la congregación. Él y su familia, él y su esposa, servían como diáconos en la iglesia, recibían a los hermanos, los recibían y los llevaban a un lugar, los acomodaban. Y el hijo de este matrimonio servía como ministro en la alabanza. Y entonces el muchachito iba creciendo y los hermanos pues estaban sirviendo en la congregación. Entonces este hermano empezó a ver videos, escuchar prédicas acerca de la unicidad, del Jesús solo, del que solamente es Jesús, ¿no? Entonces este hermano empezó a escuchar esas predicaciones, esos temas, y le fue cambiando la fe. Digamos que le cambiaron la piedra por arena. Entonces este hermano ya se había bautizado tiempo atrás, pero cuando escuchó acerca de la predicación de la unicidad, él decía: yo me quiero volver a bautizar, pero ahora en el nombre de Jesús. Y bueno, me tocó explicarle esta parte, pero como el corazón ya estaba resuelto a que si no se hacía así, se iba a ir, se terminó yendo. El hermano diácono, que ya llevaba varios años en la congregación. Ahora, ¿por qué se fue, hermanos? Porque era niño. Porque no tenía un fundamento sólido. Hay gente
que te va a hablar la Biblia, que te la va a torcer, te la va a disfrazar de tal manera que te parezca como algo dulce, algo atractivo, y tú vayas detrás de él. Por eso Efesios dice que para engañarte emplean con astucia las artimañas del error. Yo ponía este ejemplo la vez pasada. Es como cuando le quieres dar al niño puré o papilla y no quiere, y le pones algo que le gusta. Cuando le acercas lo que le gusta, abre la boca, y cuando abre la boca le metes la cuchara con papilla o con el puré que quieres que coma. ¿Qué estás haciendo? Estás usando de astucia, porque conscientemente el niño no quiere eso. Él quiere el dulce o la otra cosita que le estás dando, pero como tú quieres que se lo coma, entonces le muestras lo que le gusta y le das lo otro, y estás usando de astucia para que el niño coma lo que tú quieres que coma. Y entonces el niño, hermanos, es engañado cuando los hombres usan el error, pero la emplean con astucia. Es como la serpiente en el Edén. No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces dice que la mujer vio el árbol codicioso, cambió la perspectiva. Entonces, hermanos, todo aquel que es niño es susceptible a ser engañado. Pero mire, ¿por qué cree usted que emplean con astucia las artimañas del error? Porque aún el niño, por ejemplo, si usted le dice, no sé, a mi hermanita Cecia, por ejemplo, usted dice, pues, mira, Cecia, vámonos a la tienda, te voy a llevar a comprar. Como ella sabe que usted no es su papá y usted no es su mamá, pues le va a decir que no. Pero si con astucia usted emplea una mentira a la pequeñita y dice, Cecia, mira, tu papá me dijo que nos va a esperar allá y me mandó por ti. ¿Qué va a hacer la niña? Pues va a decir, pues vamos, porque escuchó, mi papá está allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice? Usé de astucia, porque si se lo digo directo no va a querer. Pero como usé astucia, entonces ella aceptó, la engañé. Lo mismo es con los niños, hermanos. Los niños, por ejemplo, tú le das lo que les gusta y ellos van detrás de eso. Pero Dios no quiere que usted y yo seamos niños. La intención de Dios, hermanos, como congregación, incluso usted como persona, como creyente en Cristo, lo que Dios quiere es que usted crezca y que usted madure. Dios te quiere llevar a la estatura de Cristo. Dios te quiere llevar a la perfección, que usted y yo alcancemos esa plenitud. La intención de Dios es esa. Por eso Dios te enseña, por eso Dios te instruye, por eso Dios implementa los discipulados en la iglesia. Por eso Dios usa la vida de los siervos para guiarte, para enseñarte, para instruirte, para darte la palabra que te va a ayudar a crecer. Amén. Mira, hermanos, toda palabra que proviene de Dios te ayuda a crecer, aunque sea dura. Aunque sea una palabra de exhortación que venga dura, esa palabra te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra que Dios envía no regresa vacía, sino que produce aquello para lo cual Dios te envió. Entonces, el día que Dios quiere hablar fuerte, aún esa palabra fuerte va a producir fruto. ¿Sabe por qué? Porque Él la envió. Pero si yo le hablo de acuerdo a lo que estoy viendo, como que es que se duermen en el culto, ¿eh? El siguiente domingo vamos a hablar de eso. ¿Sí me explico? De que pues es pecado mortal dormirse en el servicio. ¿Le estoy hablando de acuerdo a la necesidad del espíritu o a lo que yo estoy viendo? Es a lo que yo estoy viendo.
Y esa palabra, a lo mejor el que no se duerma, por ejemplo, dice, amén, dale. Y al que sí le gana el sueño, ya se siente condenado. Y se va condenado de la iglesia. Se va condenado de aquí porque dice, no, ya no tengo solución. Porque el pastor dijo que es pecado mortal. ¿Sí me explico? Hermanos, toda palabra que viene de parte de Dios, por más dura que sea, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar. Amén. Miren, ahí mismo, hermanos, en Corintios capítulo 14, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Amén. Dice así: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Ahora mire, aunque el apóstol Pablo estaba viendo la condición de la iglesia, que aún eran niños todavía, pero Pablo le dice, ya no sean niños en el modo de pensar, sean maduren, hermanos. Está diciendo a Pablo, maduren, sean maduros en su forma de pensar y sean niños en la malicia. A veces el niño hace algo que no sabe que está mal. A veces el niño hace algo que no sabe que te ofendió, por ejemplo, que te lastimó, y no es consciente del daño que está haciendo, por cuanto en su forma de pensar es niño. Perdón, en su malicia es niño. Y eso es lo que Pablo dice, que nosotros en la malicia seamos como niños. O sea, el niño no busca, digamos, hacerte mal, hacerte daño. Si el niño no dice, voy a meterle el pie a mi mamá para que se caiga, o no sé, la voy a empujar, le voy a pegar, le voy a aventar algo, el niño no está pensando en eso. El niño hace alguna travesura. ¿Y por qué la hace? Porque es niño. O sea, digamos que su intención en su acción no iba la intención de dañar o de causar alguna molestia, generar algún daño en la persona o en algo material. Y lo mismo, hermanos, es con nosotros. Si nosotros, por ejemplo, somos niños en la malicia, entonces no vas a intencionalmente a lastimar a tu hermano. No vas intencionalmente a dividir la congregación, no vas intencionalmente a ofender a tu hermano, porque ese hermano, tú sabes que estamos en un proceso. Muchas veces, aunque es verdad, pero usamos eso como una justificación. De que yo ofendí a mi hermano, sí, Marco, perdóname, tú sabes, entiendo, estamos en un proceso todos. Eso es cierto, es que estamos en un proceso, pero ya usarlo como un pretexto, entonces ya no es provechoso. Ya no es bueno, ya no es sano. Que yo me escude detrás de mi imperfección que Dios está tratando para justificar el hecho que te lastimé o que te ofendí. En lugar de entender que necesito madurar, en lugar de entender que necesito dejar de ser niño en mi modo de pensar. Entonces, hermanos, el que es niño en la malicia no busca lastimar a su hermano, no busca ser desobediente, no busca ser rebelde. El que es niño en la malicia, de verdad, hermanos, no busca con intención de hacer daño. Hace las cosas sin intención de lastimar. Por eso en la malicia es como niño. Y eso es lo que Pablo dice. Ve a la iglesia en una condición de niño, y Pablo les dice, yo les quise dar vianda, pero no pude y les di leche. Ok, está bien, son niños todavía, pero no se queden ahí. No sean niños todo el tiempo. Crezcan, maduren, alcancen la perfección, la plenitud de la estatura de Cristo. Y eso, hermanos, esa medida de tu relación con el Espíritu. El espiritual es aquel que vive de acuerdo al Espíritu. El espiritual es aquel que se guía por el Espíritu. El espiritual es aquel, hermano, que tú puedes ver que tanto hay de Dios en esa persona.
El crecimiento espiritual de una iglesia está basada en su relación con el Espíritu Santo. Y el crecimiento espiritual de una persona, de un miembro de la iglesia, está basado en su relación con el Espíritu Santo. No hay vida espiritual sin Espíritu Santo. No podemos ser espirituales sin el Espíritu Santo, hermanos. El espiritual es aquel que da frutos del Espíritu. Ese es el espiritual. Pero ese fruto, como viene del Espíritu, entonces yo me lleno de él. Y el fruto que ven en mí no soy yo, es el Espíritu. El amor que yo te puedo dar no es mío, es el amor del Espíritu. El perdón que yo te puedo dar no es el mío, es el perdón del Espíritu. La justificación que yo puedo hacer para tu vida, si tal vez pecaste contra mí o vi que cometiste algún pecado, mi justificación no viene de mí, sino es del Espíritu. Ese es el espiritual. Es lo que Pablo le dijo a los corintios: todavía no son maduros, todavía no son espirituales, no andan en el espíritu, sino en la carne, peleándose, discutiendo, dividiéndose. Eso es lo que hay en la iglesia. Y en este tiempo, mis hermanos, la razón por la cual Dios te puso una cobertura es para que tú alcances esa plenitud. Miren, si no necesitáramos de un pastor, de un maestro, de un profeta, evangelista y apóstol, no nos lo daría Dios. Pero ¿por qué se los dio Dios? Porque son necesarios. Porque son necesarios. Las gracias ministeriales son, hermanos, no solamente son necesarias en la iglesia, son básicas y fundamentales en una congregación. Por eso es importante, hermanos, que cada vez que nos reunimos para orar, usted pida para que Dios levante ministros en esta congregación. Pero tampoco pida: Señor, levanta a mi hermano. No diga: Señor, aquí estoy. Señor, levántalo a él. No, hermano. Señor, levanta siervos, levanta ministros en esta congregación. Y si me quieres usar a mí, aquí estoy. Esa es la intención, hermano. ¿O queremos ser niños todo el tiempo? ¿Verdad que no? El niño, cuando es niño, ya quiere ser grande. Y cuando ya está grande dice: no, ¿para qué crecí? Quieren volver a ser niños otra vez. Hermanos, está bien que seamos niños en un principio, pero mis hermanitos niños no se van a quedar niños toda su vida. No van a tener 20 años y van a seguir igual. No, claro que no. Van a crecer. Va a llegar un tiempo donde van a dejar de ser niños y van a dejar de comportarse como niños y van a dejar de hablar como niños y van a dejar de hacer las cosas que hacían los niños. Es lo que dice la palabra, ¿no? Cuando yo era niño, hacía las cosas de niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora, dice, ya dejé las cosas que eran de niño. Porque es necesario crecer, hermanos. Amén. Y ahora, mire, para ir finalizando, primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Amén. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Amén. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Significa, hermanos, que nuestra actitud tiene que ser como la de ese niño que recién nace y lo único que quiere, lo único que pide es la leche. Es lo único que quiere. Digamos que lo desea el hecho de tomar la leche. Entonces, lo mismo, hermanos, en nuestra actitud como niños, lo que nos dice el apóstol es: deseen la palabra como esos niños recién nacidos.
desean la leche. Así como el niño recién nacido llora porque quiere leche, grita porque quiere comer, dice, sean ustedes como ellos, en la actitud de desear, en la actitud de desear la palabra. Desea la palabra, busca la palabra que no está adulterada, aquella que sale de la boca de Dios tal y como es, sea dura, sea suave, sea para exhortación, edificación o consolación, pero que es para mi beneficio. Dice, deseen esta leche, deseenla, búsquenla, anhelen esa palabra, deseen esa leche espiritual que no está adulterada. Sean como niños, dice, pero en el deseo, o sea, deseen la leche. Pero dice, pero para que podamos desear esa leche, hermanos, dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces, es como, hermanos, es como que si yo quiero, por ejemplo, crecer, es como si yo le dijera, no sé, al pastor Alejandro, oiga pastor, ¿puede usted discipularme de manera personal y particular? Y el hermano me dijera, sí, maestro, pero pues mira, tienes que dejar estas cosas. Ah, no, pastor, así no. ¿Y si me discipula con todo y eso? No se puede, no se puede. O sea, no se puede. Por ejemplo, imagínense, no puedo yo tener una actitud de niño, desear una palabra que sea pura, cuando estoy lleno de envidia, cuando estoy lleno de malicia, de hipocresía, de todas estas cosas. Es como que, miren, es como que yo quiero ser limpio. Yo quiero ser limpio. Es verdad que tengo eso, pero quiero ser limpio. ¿Qué necesito hacer? Bueno, primero, deséchalo. Desecha todas esas cosas que te ensucian y entonces desea la palabra que te limpia. Desea la palabra que te santifica. Desea la palabra que te ayuda a crecer para que llegues a la estatura de Cristo. Entonces, hermanos, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Toda palabra que viene de la boca de Dios no está adulterada, hermanos. Pero ¿quién es la adultera? Dice la Biblia, los indoctos e inconstantes. Son los que tuercen la escritura y lo enseñan para su propio beneficio. Entonces, un adúltero de la palabra es aquel que te enseña la palabra pero con sus propias intenciones, para su propio beneficio, esperando recibir algo a cambio. Por eso, hermano, usted y yo queremos crecer, deseemos la palabra pura, tal y como es. Repito, aunque sea dura la palabra, pero va a ser para su beneficio. Amén. Entonces, hermanos, y dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La única manera para crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo es solamente siguiendo la verdad de Dios. Solamente siguiendo la verdad es como vamos a crecer a la estatura de Cristo. Si usted le añade filosofía, si usted le añade psicología, si usted le añade sutilezas, si usted le añade otras muchas cosas a la Biblia, hermanos, usted y yo podemos estar adulterando la palabra de Dios. Así como la hemos recibido, así como se nos ha dado, así es como nos va a ayudar a crecer. Entonces la intención de Dios es esta, hermano. La intención de Dios no solamente es congregarte, la intención de Dios es hacerte crecer. La intención de Dios no es solamente que te reúnas los días de la semana y el fin de semana. La intención de Dios es que tú crezcas hasta la estatura de Cristo, hasta allá, hasta donde Dios te quiere llevar, a la estatura del varón perfecto. Por eso Dios te dio un pastor, por eso Dios te dio un maestro, por eso Dios te dio un profeta, por eso Dios te dio un evangelista, y por eso Dios también establece apóstoles que ponen fundamento
en la iglesia para que sea firme. Entonces, hermanos, aproveche cada gracia que Dios pone en su camino. ¿Por qué? Porque Dios se la da para su crecimiento. Amén. Somos